Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la información fresca y jugosa de sus celebridades turcas favoritas nunca se detiene. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que ha encendido las redes sociales y tiene a todo el mundo hablando: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos, los que nos enamoraron con su química explosiva en Senkalkapm, y que después nos dejaron con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Pero no se preocupen, que la historia no termina aquí. Los rumores de reconciliación han estado sonando con fuerza, y hoy les traemos la última actualización sobre este culebrón que parece no tener fin. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, quiero recordarles que si son tan fanáticos de Hande y Kerem como nosotros, o simplemente aman el drama turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades, exclusivas y chismorreos que tenemos preparados para ustedes. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem siempre ha estado en el ojo del huracán. Desde que se conocieron en el set de grabación, su química fue innegable. La serie fue un éxito rotundo, y los fans enloquecieron con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y así fue. Confirmaron su relación y nos regalaron momentos preciosos que quedarán guardados para siempre en nuestra memoria. Viajes, sonrisas, miradas cómplices, todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y los rumores constantes terminaron por desgastar la relación. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos nosotros. Sin embargo, la esperanza nunca muere. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han ido creciendo como la espuma. Y es que aunque ambos han intentado mantener su vida privada alejada de los focos, los fans más observadores han detectado ciertas señales que apuntan a que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. La noticia que ha revolucionado las redes sociales en los últimos días es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en un hospital. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué hacían allí? ¿Estaban visitando a alguien? ¿O acaso alguno de los dos tenía un problema de salud? La incertidumbre era máxima. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que podría tratarse de un familiar enfermo, otros apuntaban a que tal vez Hande o Kerem no se sentían bien, e incluso hubo quienes sugirieron que podría tratarse de una visita de apoyo mutuo en un momento difícil. Pero la cosa no quedó ahí. Después de su visita al hospital, Hande y Kerem fueron vistos saliendo juntos del lugar. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. No se escondieron de las cámaras. De hecho, se mostraron bastante tranquilos y relajados, como si no tuvieran nada que ocultar. Algunos testigos aseguran que incluso se les vio sonreír y conversar animadamente. Imagínense la escena. Hande y Kerem juntos de nuevo después de tanto tiempo. Las imágenes de su salida del hospital se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fans enloquecieron. El hashtag #Anker volvió a ser tendencia mundial. Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar. Algunos celebraban la posible reconciliación, otros se mostraban cautelosos, y otros tantos simplemente disfrutaban del drama. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Será que Hande y Kerem han decidido darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? ¿Quizás se apoyan como amigos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Prefieren mantener el misterio y dejarnos a todos con la intriga. Sin embargo, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que podría haber algo más que una simple amistad. En primer lugar, el hecho de que hayan sido vistos juntos en un lugar tan personal como un hospital sugiere que existe un vínculo fuerte entre ellos. No es común que dos exparejas se apoyen mutuamente en momentos difíciles, a menos que exista un cariño profundo y un deseo de estar presentes el uno para el otro. En segundo lugar, la actitud relajada y natural que mostraron al salir del hospital indica que no tienen nada que esconder. Si estuvieran intentando ocultar algo, seguramente se habrían mostrado más cautelosos y evasivos. Pero no fue así. Se mostraron tal como son, como dos personas que se sienten cómodas y seguras la una con la otra. Y en tercer lugar, no podemos ignorar la química innegable que siempre ha existido entre ellos.
Incluso en las fotos y vídeos de su salida del hospital, se puede percibir esa chispa especial que los une. Esa conexión que traspasa la pantalla y que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por las ilusiones. Es posible que Ande y Kerem simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Es posible que su visita al hospital no tenga nada que ver con una reconciliación romántica. Es posible que estemos interpretando señales donde no las hay. Pero, ¿dónde queda la inesperada salida? Aquí es donde entramos en terreno aún más especulativo pero también emocionante. Tras la visita al hospital y la comentada salida, fuentes cercanas a la pareja han deslizado que Ande y Kerem habrían tenido una breve, pero intensa conversación en un café cercano. Al parecer, la charla fue muy emotiva y habría terminado con ambos abrazándose. ¿Abrazándose? Sí, lo sé, esto ya huele a reconciliación a kilómetros. Esta información, aunque no confirmada, ha sido suficiente para desatar una auténtica histeria colectiva entre los fans de Almohadilla Anker. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, deseos de felicidad y teorías sobre el futuro de la pareja. Algunos incluso se atreven a predecir que podríamos tener noticias oficiales de su reconciliación en las próximas semanas. Pero volvamos a la realidad. A pesar de todos los rumores y especulaciones, lo cierto es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad o si prefieren seguir caminos separados. Lo que sí podemos hacer nosotros es seguir apoyándolos, respetando su privacidad y deseándoles lo mejor, sea cual sea su decisión. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices. Y hablando de felicidad, quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían reconciliarse? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya mantenido al tanto de las últimas novedades sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, la historia de amor entre estos dos actores turcos es un auténtico culebrón que parece no tener fin. Los rumores de reconciliación han vuelto a sonar con fuerza después de su visita al hospital y su inesperada salida. Pero, ¿será que realmente han decidido darse una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, para mantenerlos informados de todas las novedades y exclusivas que vayan surgiendo. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Muchas gracias por vernos un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero, esperen. Que no se vayan todavía. Porque aunque ya les he dado el resumen jugoso de la situación, aún hay mucho más que desmenuzar. La historia de Hande y Kerem es un festín de intriga, secretos a voces y pistas ocultas que no podemos pasar por alto. Para empezar, hablemos de la cronología de los hechos. Recordemos que la ruptura oficial se anunció hace ya. El tiempo vuela. Fue a principios del año pasado, si la memoria no me falla. En ese momento ambos se limitaron a emitir comunicados escuetos y ambiguos, alegando diferencias irreconciliables y pidiendo respeto a su privacidad. Claro, como si eso fuera posible con dos estrellas de su calibre. Desde entonces los rumores de reconciliación han sido cíclicos. Cada 2x3, algún fan avispado detectaba una coincidencia sospechosa en sus redes sociales, una prenda de ropa similar, un lugar visitado por ambos en fechas cercanas. Cualquier cosa servía para alimentar la esperanza de un reencuentro. Sin embargo, esta vez parece diferente. La visita al hospital es un hecho concreto, una evidencia tangible de que algo está pasando entre ellos. ¿Pero qué tipo de hospital era? ¿Un hospital general, una clínica privada? ¿A qué especialidad pertenecía el médico que visitaron? Los detalles, mis amigos, son cruciales en este tipo de investigaciones. Según algunas fuentes, se trataba de una clínica especializada en tratamientos de fertilidad.
Aquí la cosa se pone interesante. ¿Podría ser que Ande y Kerem estén pensando en formar una familia? ¿O tal vez, alguno de sus familiares está buscando ayuda para concebir? Las posibilidades son infinitas. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual de sus carreras. Ande está en la cresta de la ola, protagonizando exitosas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, ha estado un poco más alejado de los focos, dedicándose a proyectos más personales y explorando nuevas facetas como productor y guionista. ¿Podría ser que esta pausa en su carrera le haya dado tiempo para reflexionar sobre su relación con Ande y darse cuenta de lo que realmente importa? Otro factor a considerar es la presión de los fans. La comunidad almohadilla Anker es una de las más grandes y apasionadas del mundo. Han creado páginas web, grupos de chat, perfiles de redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja. Han organizado campañas masivas para pedir su reconciliación. Es impresionante. Podría ser que Ande y Kerem se sientan presionados por esta avalancha de amor y cariño y estén considerando la posibilidad de volver a estar juntos para complacer a sus fans. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing muy bien orquestada. No olvidemos que estamos hablando del mundo del espectáculo. Una reconciliación entre Ande y Kerem sería un bombazo mediático que beneficiaría enormemente a sus carreras y a las marcas que los patrocinan. ¿Podría ser que estén jugando con nuestros sentimientos para generar expectación y aumentar su popularidad? En definitiva, la historia de Ande y Kerem es un enigma que solo ellos pueden resolver. Nosotros, los simples mortales, solo podemos especular, analizar las pistas y dejarnos llevar por la imaginación. Pero, ¿saben qué? Eso es lo divertido de todo esto. Así que sigan pegados a este canal, mis chismosos favoritos, porque les prometo que seguiremos investigando hasta el final. Les traeremos las últimas novedades, las exclusivas más jugosas y los rumores más escandalosos. No se pierdan ni un detalle. Y ahora, para mantener la conversación encendida, quiero que me cuenten sus teorías. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Ande y Kerem? ¿Cuál es su escenario ideal para esta historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Ciao.